Muy buenos días. Antes de comenzar el pleno, dada la consternación que tenemos en este momento en toda España por los acontecimientos sucedidos en las últimas horas, especialmente en el levante de España, por los efectos del clima, por la Dana y por las numerosas víctimas que en este momento ya están contabilizadas en su memoria, también por el sufrimiento que las víctimas están teniendo, pues pediré a los miembros de la corporación que tengamos un minuto de silencio, pero antes quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Estepona y la ciudad de Estepona muestra su absoluta solidaridad y comprensión con la situación y, por tanto, se adhiere al luto nacional. Las banderas de la ciudad ya están a media asta y quedará suspendida toda la actividad pública, toda la actividad política, toda la actividad institucional y, por supuesto, todos los actos lúdicos que estaban relacionados con la víspera del Día de los Santos, que estaban previstos en el recinto ferial. Todo queda suspendido, sin embargo, la actividad administrativa continúa porque hay asuntos importantes que así lo requieren. Estamos en el Ayuntamiento, arriba, en las plantas superiores, están todos los empleados trabajando y los concejales están en esta planta trabajando también. Así que pediría este minuto de silencio, por favor. Bien, pues muchas gracias. Comenzamos con el orden del día. Señor secretario, por favor, el punto número 1. Buenos días. Primer punto, lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 20 de junio, 18 de julio y 29 de agosto de 2024. ¿Alguna observación a alguna de estas tres actas? Señora Aguilar. Señora Molina. Antes de hacer una observación al acta, también quiero dar el pésame por lo ocurrido a todas las víctimas y este grupo quiere manifestar que antes de este pleno solicitamos a través de la Junta de Portavoces que se aplazara por los 3 días de luto. Lo que se nos trasladó es que tenía que transcurrir con normalidad el pleno por cuestiones administrativas cuando se solicitaba el aplazamiento hasta el lunes, día 4, y se nos decía que era como consecuencia de la aprobación de la tasa de la basura y del presupuesto municipal. Esto, bajo el criterio del Partido Socialista, como usted bien sabe, no es verdad, porque con un día hábil no provoca ningún descalabro en la aprobación de los presupuestos ni de la tasa municipal, porque tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2024. Dicho esto, creemos que la falta de respeto por parte de este equipo de gobierno y de la presidencia con relación a lo ocurrido en este país, creo que está más relacionado con cuestiones que han salido en prensa estos días y con cuestiones personales. Es increíble que esta teatralización que se va a realizar aquí, que vamos a hablar de presupuestos, el Partido Socialista no va a participar, se va a levantar de la sesión plenaria y da por terminado el pleno. Gracias. Señor Aguilar. Bien, en primer lugar, queremos también mostrar nuestra más extensa repulsa a que hoy no estemos en alguna otra función que no sea esta función pública. De verdad que creemos que hemos perdido una oportunidad importante para haber dado una muestra de solidaridad a la ciudadanía y haber suspendido este pleno de hoy. Creo que hemos perdido una oportunidad importante para hacerlo. De verdad que
creo que se nos ha ido. Lo intentamos en la Junta de Portavoces ayer, como bien decía la señora Molina, y estamos en la situación en la que estamos. Nosotros, por responsabilidad con los puntos que aquí nos obligan hoy a debatir, vamos a hacerlo. En señal de protesta no vamos a intervenir en el punto primero, aunque demos, por supuesto, el saludo a todos los compañeros de corporación, al compañero que ocupa la plaza de la señora Herrera, a los habilitados nacionales, personal del ayuntamiento, miembros de la policía local, asistentes, aquellos que nos ven el sábado a las 3 de la tarde por el canal público que pagamos todos los vecinos y aquellos que nos ven a través del canal de YouTube Una Estepona para Vivir. De verdad que creo que todavía estamos a tiempo de dejarlo hecho para el 4. Si hay algún perjuicio económico para alguien, es precisamente para los miembros de la oposición, y creo que por sensibilidad sería una buena medida el suspender esto hasta el lunes. Estamos en los 3 días de luto nacional junto a uno de los mayores, por no decir seguramente es el mayor, en daños personales, el mayor acto en daños personales que se ha producido en el último siglo. Recapaciten unos minutos, si quieren tómense unos minutos y piénsenlo, de verdad que creo que sería lo oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues como he dicho, creo que es una cuestión sobre la que no hay que generar ningún tipo de polémica. Hay razones administrativas importantes y voy a repetir la principal. Si los empleados del ayuntamiento están trabajando, si todos los funcionarios están prestando sus servicios, no hay ninguna razón para que nosotros no sigamos trabajando también. Lo he explicado, la solidaridad del pueblo de Estepona está manifiesta, todos los actos públicos e institucionales políticos y demás están suspendidos, pero hacer otro pleno supondría una nueva convocatoria el lunes próximo, 3 días después, tendría que ser el jueves siguiente, y se nos iría de plazo para los asuntos importantes que hay en este pleno convocados. Después, además, hice personalmente una consulta al señor secretario, donde legalmente no había ningún obstáculo para hacer el pleno, a pesar del decreto que decreta el luto, es perfectamente compatible. Por tanto, estas son las razones. Es decir, es por pura responsabilidad administrativa por lo que continuamos los expedientes y por lo que tenemos esta sesión. Agradezco en cualquier caso que participen del debate de los puntos que efectivamente ustedes, conscientes de que son importantes, han decidido quedarse en este pleno, conscientes de la responsabilidad y de la importancia que tienen estos puntos. Muy bien, pues ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien. Señor secretario, punto número 2. Toma de posesión del nuevo miembro de la corporación por la candidatura del Partido Popular. Está acreditado en el expediente que ha presentado su declaración de bienes y de actividades y puede tomar posesión del puesto del cargo de concejal. Don Miguel. Bueno, pues va a tomar posesión don Antonio Montes Martín. Eso, don Antonio Montes Martín. La costumbre en plenos anteriores es hacer un recibimiento al nuevo concejal que se incorpore. En este caso, precisamente por ser la situación en la que estamos describiendo todos, pediría sencillamente que al acabar la toma de posesión el señor concejal ocupe su asiento. Pero tiene que jurar también el cargo, lo tiene. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Estepona, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pues se da la bienvenida a don Antonio Montes, que nuevamente vuelve a ser concejal de esta corporación, que quedará adscrito al área de servicios, donde está el teniente alcalde, señor Ruzafa. Señor secretario, punto número 3. Dictamen aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 2 del sector denominado Sur R5 Camino de las Mesas, promovido por la mercantil Burger King Spain SL,
El dictamen es el siguiente. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela 2 del sector denominado Suro R5 Caminos de las Mesas, promovido por la mercantil Burger King Spain S.L. Segundo, depositar el estudio de detalle en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos y dar traslado del documento completo del estudio de detalle debidamente diligenciado junto con la certificación del acuerdo de aprobación definitiva a la Consejería competente en materia de ordenación urbanística en el plazo de un mes desde dicha aprobación y solicitar a estos efectos la inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Ordenación Urbanística. Tercero, ordenar la publicación del estudio de detalle y del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Cuarto, ordenar la publicación del documento completo y la certificación del acuerdo de aprobación en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Estepona. Y quinto y último, la aprobación del presente instrumento no impide, si así lo aconseja razones de interés general, la alteración futura de la ordenación y planeamiento del ámbito, sin que ello conlleve indemnización alguna, salvo en los supuestos expresamente tasados en la legislación urbanística. Buenos días a todos, señor presidente, compañeros de corporación. Señor Montes, bienvenido al equipo. Pues como ha explicado el señor secretario, el punto es la aprobación definitiva de un estudio de detalle sobre una parcela comercial situada en la R5, justo detrás del Mercadona, para la implantación de un Burger King. El expediente es puramente normativo porque damos cumplimiento a lo que dice nuestro plan general para parcelas comerciales de superficie superior a los 1000 metros, que es el caso. Fue explicado en comisión informativa, en exposición pública no hubo alegaciones y ya lo único que queda es la aprobación por este pleno. ¿Alguna intervención? Señor Aguilar. Bien, respecto a lo que ha dicho, como no he podido intervenir, me gustaría como cuestión previa preguntarle al señor secretario si los concejales podemos renunciar a los derechos a tener la información con 48 horas de antelación. Me gustaría que esa pregunta fuera resuelta aquí, saber si los concejales podemos renunciar a ese derecho que nos ampara, pero la pregunta es si podemos renunciar al mismo, porque entonces ya no tendría sentido el no aplazamiento al lunes 4. Creo que la respuesta, creo que la pregunta ha quedado clara. Si quieren, sigo con el punto y ya me respondo. Sí, continúe con el punto. En este punto, en el informe medioambiental, se dice expresamente lo siguiente. Segundo, respecto a la afección a dominios públicos ambientales que requieran la emisión de informes sectoriales, de acuerdo a lo solicitado por el arquitecto en su informe, el ámbito de actuación es colindante con la vía pecuaria Vereda de Gocín Casares. Después de esto, no vemos ningún tipo de informe sectorial ni administrativo de la Consejería de Medio Ambiente de la que depende la vía pecuaria. Nos gustaría que nos explicara qué acción han cometido tras este segundo punto del informe ambiental del técnico municipal para poder comprender que el punto al menos está completo y saber que podremos abstenernos en el mismo. Muchas gracias. Señor Aguilar, los informes son todos favorables. Entendemos que si ese informe no está, no debe ser necesario. Por tanto, en la comisión informativa el técnico municipal se lo hubiese podido explicar, pero ya le digo, teniendo los informes favorables todos, entiendo que el expediente está sobradamente bien para su aprobación. Bien, decir que el informe no señala ni si es favorable ni si es desfavorable, no dice absolutamente nada, tan solo da esos dos puntos de vista y en uno parece que indica que necesita de alguna forma algún tipo de informe sectorial solamente con respecto al tema de la vía pecuaria. Y la técnico municipal al respecto no estaba en la comisión informativa, pero entiendo que si usted se ha estudiado el punto antes de traerlo aquí, pues ha tenido que ver todos los pros, los contras y la problemática. Entiendo que eso lo habrá solventado y lo habrá aclarado y lo que le estoy preguntando es si me puede explicar qué ha pasado con esa segunda acepción del informe de la técnico medioambiental. Tan solo es eso. Si eso está solventado, podríamos abstenernos, en caso contrario, pues tendríamos que votar en contra. Muy bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Señor secretario, punto número 4. Dictamen aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela R5 del sector sub R4 Las Mesas, promovido por la mercantil Avantaspacia Inmobiliaria SL. Y el dictamen es el siguiente.
Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela R5 del sector denominado Suro R4 Las Mesas, promovido por la mercantil Avanto Espacia Inmobiliaria SL. Segundo, depositar el estudio de detalle en el registro municipal y dar traslado del documento completo del estudio de detalle, debidamente diligenciado junto con la certificación del acuerdo de aprobación definitiva, a la consejería competente en materia de ordenación urbanística en el plazo de un mes, y solicitar a estos efectos la inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Ordenación. Tercero, ordenar la publicación del estudio de detalle y del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Cuarto, ordenar la publicación del documento completo del estudio de detalle y la certificación del acuerdo de aprobación definitiva en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Estepona. Y quinto y último, la aprobación del presente instrumento no impide, si así lo aconseja razones de interés general, la alteración futura de la ordenación y planeamiento del ámbito, sin que ello conlleve indemnización alguna, salvo los supuestos expresamente tasados en la legislación urbanística. Bueno, al igual que el anterior, es un estudio de detalle normativo. Se trata de una parcela en la R4, poblado mediterráneo. Nuestra normativa establece que para poblado mediterráneo su alineación y su ordenación deberá hacerse por estudio de detalle. Simplemente un documento técnico para dar cumplimiento a la norma de nuestro plan general. ¿Alguna intervención? Señor Aguilar. Bueno, que dé un tiempo para que me respondan, pero me gustaría que me respondieran lo antes posible, para saber sobre todo antes del punto 7, si puedo o no renunciar a ese trámite de 48 horas. Bien. Pero, disculpe, ¿usted se refiere a que no se convoque el pleno y se celebre? Es que no sé a qué se refiere en particular. Sí, es algo muy sencillo. Lo que nos estamos refiriendo es si podemos asumir que se convocara hoy el pleno para el lunes, sin las preceptivas 48 horas, y asumamos todos que comprendemos la situación y no tenemos ningún tipo de problema. Si dijéramos eso, todos los grupos, si podría convocarse o correría riesgo de nulidad. Es lo único que planteo, porque precisamente algo así pasó el lunes pasado. Entonces no sé si se puede renunciar o no. Lo que no estoy dispuesto a que cuando interese al equipo de gobierno se pueda renunciar y cuando no interese no. El decreto de convocatoria es un decreto que hay que hacer y hay que respetar los 2 días hábiles. La posibilidad que usted plantea no está prevista legalmente, es lo único que le puedo decir. Es verdad que en los órganos colegiados se acepta, si no hay convocatoria, que todos los miembros se reúnan. Si están todos los miembros y no hay ninguna indefensión por parte de alguno de ellos que no recibe de notificación. Pero este no es el caso. El decreto de convocatoria se tiene que realizar. Bueno, pues, ¿alguna intervención sobre el punto? Sobre el estudio de detalle, nada que decir, la verdad es que nos parece que está más o menos completo, pero nos llama la atención, eso sí, que traiga una promoción que plantea la venta de viviendas según el propio estudio de detalle, que aquí nos traen con vivienda de 150 metros a menos de 200.000 euros. Espero que lo haga cumplir, si no, para que nos traen a aprobar un documento que dice eso. Así que espero que teniendo ese control por parte del ayuntamiento, porque es lo que aquí estamos aprobando, un estudio económico que habla de venta de vivienda de 150 metros a menos de 200.000 euros, un poquito menos, pero a menos de 200.000 euros, pues es muy satisfecho con él. De todas formas, como no tenemos toda la información, nos vamos a abstener en este caso. Muy bien, pues votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señor secretario. Punto número 5. Dictamen de aprobación inicial de la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona, de la Unidad de Ejecución AUN C3A Coto de la Serena Golf, promovido por la mercantil Dairon Sur SL. El dictamen es el siguiente. Primero, aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona, de la Unidad de Ejecución AUN C3A Coto de la Serena, promovido por la mercantil Dairon Sur SL. Segundo, someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica, así como en el portal de transparencia. Asimismo, solicitar los informes sectoriales que pudieran resultar preceptivos en el presente caso. Tercero, las áreas del territorio objeto de la modificación quedan afectadas por la suspensión de licencia a que se refiere el artículo 27.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y cuarto y último, la aprobación del presente instrumento no impide, si así lo aconsejan razones de interés general, la alteración futura de la ordenación y planeamiento del ámbito, sin que ello conlleve indemnización alguna, salvo los supuestos expresamente tasados en la legislación urbanística.
Bueno, el expediente es una innovación al plan general, es un cambio del destino de la parcela Gol Coto de la Serena, pasando de equipamiento comunitario privado con destino deportivo para campo de golf a equipamiento privado con destino deportivo y de ocio, no suponiendo alteraciones adicionales al destino. Este expediente ya ha pasado 2 veces por la comisión informativa. En definitiva, se trata de un campo de golf que tenemos en desuso y que, bueno, nosotros no, el propietario, que tampoco puede funcionar como campo de golf porque no cumple la normativa para ello, y propone plantear allí un centro de ocio deportivo también para niños con zona jardinada y demás. El expediente en su día se dejó sobre la mesa porque se consideró que sería conveniente detallar mejor el desarrollo nuevo que iba a tener esa unidad. Por tanto, se concretó el tema de la altura y la ordenación de los volúmenes. Estamos en aprobación inicial, por tanto, se abrirá un periodo de exposición pública por si tienen que hacer alguna alegación al respecto. ¿Una intervención? Señor Aguilar. Sí. Es curioso que este expediente de la Junta también lo firme el delegado territorial, que curiosamente recibió una medalla al mérito policial. Y tiro de memoria, pero creo que el motivo del informe del jefe de policía era por haber conseguido una clara victoria electoral en Junquera. Evidentemente, un motivo más que suficiente para la medalla al mérito policial de Estepona. En ese informe, lo que se valora es regalarle al propietario de la parcela una edificabilidad que no le corresponde cuando se aprobó la reparcelación. Unos 36.000 metros comerciales, que eso podría suponer aproximadamente unos 36 millones de euros. Otra opción que valora este informe de la Junta es regalarle 32.300 metros edificables de índole sociocultural. Estamos hablando de un valor de otros 25 millones de euros. Y la tercera opción, que claro, entre las tres la menos mala, y la tercera opción es un ámbito deportivo por el que se le regala a la propiedad, que no es obligatorio, porque ha sido consumido por el resto de la urbanización, la cantidad de 3.600 metros de techo para un centro deportivo. Porque estamos hablando de cambiar un campo de golf y hacer un centro de ocio, un centro deportivo de 3.600 metros en la parcela. No estamos hablando de sustituir un campo de golf por un jardín. En 2005 se aprobó el proyecto de reparcelación, que se encuentra inscrito con las cesiones efectuadas. Allí quedó definida la parcela 2 con el parámetro de campo de golf privado de 36.000, exactamente 35.888 metros de superficie, sin edificabilidad sobre el mismo. Hoy, lo que decimos aquí, en este expediente que traemos, es que es un suelo urbano directo al que corresponde un aprovechamiento del 0,1, es decir, casi 3.600 metros cuadrados de techo. Pregunten si en el proyecto de reparcelación, pregunté en el proyecto de reparcelación si había sobrado algún tipo de aprovechamiento, lo cual es muy extraño, nadie me respondió. Pero es como si todas las promociones que están en la zona este-oeste del casco separan sus zonas verdes privadas de la construcción y solicitan construir en ese espacio. No es más que dar un aprovechamiento urbanístico sin otro motivo, y que conste que entiendo que no están interesados en el desarrollo del campo de golf. Pero ¿no sería más lógico, conforme al artículo 86 de la lista, en relación a las dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes, que debe basarse en mantenimiento de las dotaciones ya obtenidas conforme al planeamiento vigente y, en su caso, de la proporción alcanzada entre la superficie de estas y el aprovechamiento urbanístico? Que se quedara como zona verde sin ese aprovechamiento, o se realice el mismo con alguna contraprestación al menos para el ayuntamiento por la adquisición de esos 3.600 metros, que no sea el 10% mínimo legal obligatorio. A ver, en el punto 6 del informe del técnico, que dice deberá realizarse cesiones obligatorias y gratuitas del 10%. Eso es lo que dice la ley, no es más, con lo cual estamos con el mínimo legal de algo que damos, pero la pregunta es ¿por qué le damos el 90% restante al propietario de ese suelo? A cambio de nada. En el informe técnico como en el jurídico se dice, y en el secretario se dice también que deberán solicitarse los informes sectoriales, que serán preceptivos: demarcación de carreteras, Consejería de Cultura de la Junta, Patrimonio Histórico, Arqueología, informe en materia de aguas, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. ¿No es más razonable, si son vinculantes, pedirlo primero y proceder a su aprobación antes de empezar a aprobar, aunque sea inicialmente el expediente? De igual forma, en este expediente, según se lee en el informe del secretario, dice textualmente que se encuentran en el expediente las siguientes actuaciones de relevancia para la emisión del presente informe, y hablan de 18 documentos. En el expediente que yo tengo falta el 2.1, informe arqueológico municipal,
El 2.4, documento técnico de la innovación y estudio acústico, documento ambiental estratégico. El 2.8, documento de contestación al informe anterior. El 2.12, documento técnico de la modificación puntual. El 2.13, informe del arquitecto municipal de 18 de 12 de 2023. El 2.14, nuevo documento técnico urbanístico presentado los días 5 de enero del 24 y 27 de marzo del 24. El 2.15, documento de valoración de impacto en la salud. El 2.16, nuevo documento de valoración de impacto en la salud. ¿Creen ustedes que podemos votar a favor de este expediente faltando 8 informes de los 18 que justifican el sentido de la opinión del secretario municipal? En esta situación, con este punto, ¿no es más conveniente que por segunda vez lo dejen encima de la mesa, lo veamos, lo estudiemos, nos sentemos y veamos por qué un propietario recibe el 90% del aprovechamiento sin ningún tipo de contraprestación? Creemos que no es lo apropiado y, desde luego, si ustedes siguen para adelante con este, desde la aprobación inicial nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Vamos a pasar a la votación. Pero sí voy a dejar claro que no se regala nada, simplemente el ayuntamiento, a petición del propietario del suelo, se considera que es más útil para la ciudad que haya un equipamiento deportivo y un equipamiento de ocio que sea realmente útil, que se vaya a utilizar a lo que está sucediendo en este momento. Simplemente es eso y, por supuesto, y tal como prevé la legislación urbanística, los informes sectoriales se piden usualmente después de la aprobación inicial, que es lo que se va a hacer en este caso como se hace siempre. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al punto número 6, señor secretario. Dictamen aprobación inicial del presupuesto general y de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Estepona para el ejercicio 2025. El dictamen es el que sigue. Primero, aprobar el presupuesto general para el presente ejercicio 2025 en los términos que figuran en el expediente de su razón, cuyo resumen se expone seguidamente. Ingresos 122.343.537,46 euros y gastos 121.957.926.027 euros. Segundo, aprobar la plantilla de personal del Ayuntamiento en los términos que se presenta junto al citado presupuesto. Tercero, en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que se proceda a su exposición pública en la forma y plazo legalmente establecidos y que en su día se remita copia certificada a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía. Asimismo, si en el plazo de exposición pública no se presenta reclamación ni observación alguna, dicho presupuesto y la plantilla de personal se considerarán aprobados de forma definitiva, debiendo ello anunciarse, tal como dispone la citada ley, el Real Decreto 500/90 de 20 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia. Y cuarto y último, además, de conformidad con el artículo 16A de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, publicar en el portal de la transparencia tanto el anuncio de exposición pública como el documento presupuestario. Señora Vilaseca. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, compañeros de corporación y público asistente. Como responsable del área de Hacienda, es para mí un día de esos que quedan señalados como importantes en la agenda económica anual. El expediente del presupuesto del Ayuntamiento de Estepona, presentado en esta sesión para su aprobación inicial, constituye una herramienta fundamental para el cumplimiento de los siguientes objetivos. En primer lugar, el objetivo político, sin ningún género de dudas, para el cumplimiento del programa electoral con el que esta corporación se presentó a las elecciones municipales en el año 2023. Se plasma, entre otros elementos, en este documento, que permitirá alcanzar y continuar con el cumplimiento de muchos de los hitos significativos que el Partido Popular comprometió con los vecinos en su programa electoral. En segundo lugar, el objetivo del compromiso institucional, con la plantilla municipal, con los proveedores, con los compromisos institucionales y económicos adquiridos, con los contratos suscritos para la prestación de los servicios esenciales y no esenciales, que se derivan del artículo 25 y 26 de la Ley de Bases del Régimen Local. Y todo ello para la satisfacción de las necesidades de toda índole de los vecinos de la ciudad.
Y, en último lugar, con el objetivo normativo, dado que la normativa reguladora de las haciendas locales configura el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer la entidad, así como los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio, debiendo aprobarse con la suficiente antelación para estar en vigor el día 1 de enero del 25, tal y como pretende el expediente que se presenta. Por lo que respecta al contenido, el presupuesto municipal contempla una cifra de ingresos de 122,3 millones de euros, así como una cifra de gastos de 121,9, presentándose prácticamente en equilibrio presupuestario. En cuanto a los ingresos, destacar que, salvo una excepcionalidad por el cumplimiento de una exigencia legal, les anuncio que los vecinos de Estepona no verán incrementados sus impuestos y tasas municipales, y ellos tampoco hacerlo en los ejercicios anteriores. Entendemos que nos corresponde realizar una acción de gobierno sin incrementar la carga impositiva a los contribuyentes, siendo conscientes de los esfuerzos que muchos de ellos hacen en el pago de los mismos, manteniendo además las facilidades por parte del Patronato de Recaudación de Málaga para los programas de pago fraccionados a lo largo del año. De las principales magnitudes del presupuesto se destacan las siguientes partidas de ingresos. El impuesto sobre bienes inmuebles se prevén en 42,4 millones de euros y constituye uno de los grandes ingresos de este presupuesto, sobre los cuales se aplicarán las ayudas de empadronamiento actuales que permiten que los vecinos de la localidad vean reducidos sus recibos año tras año. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se prevé en 3 millones de euros. El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se presupuesta en 7,11 millones de euros. El impuesto sobre actividades económicas se presupuesta en 2,4 millones de euros. El impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras se presupuesta en 7,8 millones de euros. Las tasas y precios de basura se presupuestan en 22,4 millones de euros, entre las que destaca la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, que en cumplimiento de la Ley de Economía Circular presentará, como se expondrá en este pleno, un incremento del tipo impositivo del 5,6% de media, aunque no afectará a la mayor parte de los recibos, en el que el incremento será de 0 euros. Y como principal novedad, en materia de ingresos, se contemplan unas previsiones de la participación de los tributos del Estado, en el que se ha pasado desde el 1 de enero del 2024 de formar parte de los municipios del régimen general a los municipios del régimen de cesión, por lo que Estepona recibirá un porcentaje de los impuestos y tributos del Estado que se recauden en la localidad, complementado por, dado su carácter residual, con un fondo complementario de financiación. Todas estas cifras las tienen ustedes en el presupuesto. Pues bien, de la totalidad de los 122,3 millones de euros de ingresos, el 46,67% se obtendrán de impuestos directos, el 18,32% de tasas y otros ingresos y el 21,84% de transferencias corrientes. En relación con el contenido del presupuesto de gasto, 3 grandes capítulos presupuestarios aglutinan el 85% del gasto del total de 121,9 millones de euros presupuestados. El capítulo 1 de gastos de personal contempla unos créditos iniciales de 39,08 millones de euros sobre los 36,19 millones de euros del año anterior, lo que supone un 7,96% de incremento como consecuencia de la previsión del incremento de las retribuciones de los empleados del sector público en un 2%, lo que, unido a las revisiones del 0,5 del presente año y del 0,5 del ejercicio anterior, como el resultado del cumplimiento del objetivo del crecimiento del PIB marcado por el acuerdo del Gobierno estatal sindicato que no se fueron presupuestados en los ejercicios anteriores. Como resultado de la estabilización de la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Estepona, se presupuesta una partida de más de 1 millón de euros, dado que este hecho histórico producirá la aplicación automática de las tablas salariales del Ayuntamiento al personal que procedía de las sociedades mercantiles del Ayuntamiento ya extinguidas. Y finalmente se dotan, entre otras plazas, 10 nuevas plazas de policía local sobre las ya creadas en el ejercicio anterior, siempre tomando como referencia el máximo de la capacidad de cubrir las jubilaciones y otras bajas definitivas en la plantilla para no mermar la seguridad ciudadana en la ciudad. El capítulo 2 de gastos y bienes de servicios corrientes contemplan unas previsiones de 51,15 millones de euros y contemplan los compromisos adquiridos con los principales servicios públicos de la ciudad, tales como limpieza viaria, recogida de residuos, parques y jardines, playas, conservación y mantenimiento de las infraestructuras, edificios públicos, alumbrado público de la ciudad, atención de la ley de dependencia, del servicio de ayuda a domicilio, de suministro eléctrico, combustible, entre otros.
además de contemplar importantes partidas presupuestarias para la acción de cultura, educación, deporte y juventud, y poder desarrollar las diversas actividades que se realizan en nuestra ciudad con suficientes garantías y parámetros de calidad que exigen las distintas delegaciones y los ciudadanos. El capítulo 6 de inversiones, cuyo recorrido a través de los distintos proyectos y contratos comprometidos refleja un esfuerzo inversor de 17,3 millones de euros, que anticipo será mayor una vez que tengamos cerrado el presupuesto del 2024. Este recorrido nos lleva a poner el énfasis en nuevos proyectos de inversión, tales como la ejecución y pistas de ciclismo y otras instalaciones, nuevos tramos de la senda litoral, la remodelación de los parques infantiles de la localidad, la adquisición de cámaras de seguridad, plan de asfaltado, cuyo sumatorio conjunto asciende a 5,85 millones de euros. La continuidad de la ejecución del programa de aparcamiento subterráneo de 1 euro al día, que continúa en el entorno de la Iglesia del Carmen. La ejecución del Gran Boulevard Central, una obra que sigue transformando Estepona como continuidad del proyecto del Boulevard en la Avenida de España, y una serie de actuaciones de diversas materias que se vienen realizando continuamente en la ciudad, canalizadas a través del Plan de Remodelación Integral con una dotación de 2 millones de euros. Todo ello viene ampliamente desarrollado en la memoria de alcaldía, por lo que me remito a ella. Podemos, por tanto, haciendo un balance global, afirmar que el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2025 es un presupuesto equilibrado al realizar unas previsiones ajustadas a este principio, un presupuesto coherente y prudente con la realidad de las cifras económicas derivadas de las liquidaciones de ejercicios anteriores, un presupuesto comprometido con el programa de la acción de este Gobierno y con los ciudadanos, un presupuesto en plazo, pues permite, como años anteriores, que su entrada en vigor sea 1 de enero de 2025, un presupuesto de garantía institucional, pues permite a los ciudadanos, empresas, proveedores, organismos públicos tener una garantía de cumplimiento institucional que avala al Ayuntamiento de Estepona ante terceros como una administración seria que cumple con sus compromisos. Y, finalmente, un presupuesto realista, que aleja tiempos pasados donde la credibilidad del Ayuntamiento de Estepona como institución fue gravemente deteriorada. Y aquí quisiera emplazar a la memoria colectiva, pues estas notas del presupuesto de 2025, que pueden parecer ya normalizadas en la acción de este equipo de gobierno, ha sido el fruto del esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, fruto del gobierno del Partido Popular en la ciudad, encabezado por nuestro alcalde. Pero esta normalización no puede enterrar en el olvido la situación que el Ayuntamiento de Estepona vivió en el periodo anterior al 2011. Fruto de la acción política de otros gobiernos que ahora parecen alzarse haciendo uso del poder de la palabra como alternativa a los problemas que tiene la ciudadanía, sean o no competencias municipales, sean o no capaces de afrontarlos, por tanto, y lo más importante, sean o no capaces de convertir las palabras en hechos, tal y como este presupuesto refleja. Por todo lo anterior, y una vez leído el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, tras el examen del contenido del presupuesto contenido en el expediente administrativo y tras el informe de la intervención de fondos de la Corporación, se propone al Pleno la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Estepona para el ejercicio 2025. ¿Intervenciones? Señor Aguilar. Sí. Lo primero es decirle a la señora Vilaseca que revise los discursos, porque ha utilizado el discurso que teníamos desde el 2011 hasta el 2019 en el equipo de gobierno de la bajada de impuestos, porque era cierto, pero a la vez que dice lo de la bajada de impuestos, lo que hoy nos trae aquí en el punto siguiente precisamente es la subida de la tasa basura, lo cual parece bastante incongruente. Y de hecho hasta lo ha hecho referencia un par de párrafos más abajo de lo que nos ha leído. Entonces me llama profundamente la atención. Hay que, también ha dicho acerca de que el capítulo 6 crecerá. Y hay que decir una cosa. Al final, los créditos finales para las obras del alcalde, que pagamos todos los vecinos directo o indirectamente, estará alrededor de los 50 millones. Eso lo sabemos todos. Aquí lo que nos trae aproximadamente son unos 17 millones de euros, pero estaremos alrededor de los 50 millones de euros en el capítulo 6 para gastarnos. Y esto sigue llamando la atención, y además precisamente pues llama la atención, y a eso no he hecho ningún tipo de referencia, a que se vuelva a hacer una operación bancaria de préstamo cuando se dice que hay 70 millones de euros en caja y que queda poco más de 20 millones como deuda. Además, dice en el mismo expediente, se dice que por segunda vez desde 2012 se pide un préstamo. Podría decir por segunda vez desde 2020, porque en los primeros 8 años lo que se concertaba en préstamo era para pagar deuda, no para nuevas obras.
Además, justifica en el propio escrito del presupuesto, dice, entendemos que antes de incrementar los impuestos a los ciudadanos, es más coherente financiar las grandes obras con financiación externa. Lo que es coherente, señora Vilaseca, es no gastarse lo que no se tiene. Y menos aún, gastarse para enlosar el Monte Roso con el caos circulatorio que va a provocar y hacer el parking de la Iglesia del Carmen que va a costar a los vecinos que dejen el coche allí, como poco, 90 euros al mes. También, por corregirle un poco en la exposición del presupuesto, decirle que la deuda con la agencia tributaria, el alcalde de la memoria lo ha hecho correctamente, pero usted en la propuesta no. La agencia tributaria, la deuda con la sanción alcanzó los 18 millones de euros, no los 20 que ponen. No es cuestión de exagerar, la verdad, porque la verdad ya es un disparate, pero no exagere, que la diferencia entre mentir y exagerar está en la percepción de cada uno. Siempre dar estos datos correctamente es conveniente y sobre todo, como digo, cuando en el escrito del alcalde se habla de los 18, que es correcto, y en el suyo se habla de 20, que no es cierto. Bien, también me cuesta trabajo leer lo del equipo de gobierno que baja los impuestos y que no se me retuerza el píloro. Desde el 2020 ustedes no han bajado los impuestos. De hecho, algunos los han subido, como el ICIO, que lo hemos visto hace poquito, y dentro de un ratito, y si nada lo solventa, vamos a subir la tasa basura a los vecinos de Estepona. Por tanto, lo de la bajada de impuestos yo creo que ya debería ir borrándolo del discurso porque esto se les cae. También se habla en el expediente de la reducción constante de la deuda del Ayuntamiento de Estepona. Se dice, no debemos olvidar que el primer cálculo que se efectuó en 2011 arrojó más de 300 millones de euros y que el Pleno de la Corporación encomendó dicha tarea al interventor, habilitado nacional, que viene elaborando informes anuales del saldo total del Ayuntamiento, Vamos a ver, esto era así hasta el 20, porque se lo voy a resumir un poquito. La deuda se ha ido reduciendo con estos informes que realiza el interventor municipal en las cantidades de 25, 25, 24, 26, 27 y 32. Eso los 7 años completos en los que tomé parte del equipo de gobierno, con muchos de ustedes. Cuando ya pasa esa época, lo que se baja son 13 millones de euros. Y a partir de aquí, al interventor ya no se le pide que realice este informe de la deuda, hasta que hace poquito, hace cuestión de unos meses, el Pleno decidió volverle a pedir estos datos. Y estos datos han marcado la diferencia, le voy a decir los 3 años completos de la corporación anterior, 13, 7 y 11. Entre el más bajo 25 y el más alto 32 y el más bajo 7 y el más bajo 13, yo creo que la tendencia está bastante clara. Y no soy solo yo el que ve la jugada. Nos dicen, además, que espera que la deuda a finales del 25 quede en 16 millones. Si a finales del 23, por palabra de ustedes mismos, era de 25, ¿qué van a estar 2 años para bajar 9? ¿Esa es la gestión seria económica de este equipo de gobierno? Y estoy utilizando sus palabras, porque quizás deberían de tener claro el mensaje. Y si tuvieran claro el mensaje y tener claro los datos, pues entonces decían la verdad. Cuando exageran en algunos de más y en otros de menos, resulta que se solapan y pasan este tipo de cosas. Informan que toda la deuda bancaria actual se corresponde con deuda generada por corporaciones anteriores y puede ser mayoritariamente, eso es cierto, pero no aseguren estas cosas cuando tienen aprobado un préstamo corto y tienen otro largo, porque están pidiendo préstamos y, como digo, todavía no sé por qué. Porque si es cierto lo que nos han dicho por activa y por pasiva, de que hay 70 millones de euros en la cuenta y que la deuda es de 25 millones de euros, por cierto, que en el informe del interventor se dice que es de 55, pero ustedes dicen que es de 25. Pues aquí empiezan los desfases. Bien, el interventor en su informe también informa que hay 1.350.000 euros a devolver como ingresos indebidos, cantidad inferior al superávit del presupuesto que presenta, el cual se indica debería tener al menos esa cantidad en la aprobación inicial. También se señala en el informe que las bases de ejecución tienen el contenido mínimo exigido. Es decir, el autocontrol no es su fuerte. Al mínimo posible control, lo cual nos llama otra vez la atención. En el IBI, que ha hablado usted del IBI, no deja margen. Como sea un año malo de recaudación, se le cae la previsión por ir a los topes. En el sello del coche, en el impuesto a vehículo de tracción mecánica, se le ha ido, porque van a lo liquidado, pero no a lo recaudado, que es bastante inferior. Y también en la plusvalía, que se han basado en los ingresos de cerrado para irse al tope del presupuesto. Y si la recaudación funciona, el cerrado tiende a disminuir. El cerrado es lo que se cobra de otros ejercicios, para aquellos que nos estén escuchando.
Pues si se recauda correctamente y funciona bien el servicio del patronato, el cerrado tiende a disminuir, por lo que la fuerza, también estas cifras tienden a utilizar lo liquidado y no lo recaudado. Denle una vuelta, porque si nos vamos a lo liquidado y no a lo recaudado, se van a gastar aquello que no tienen. Bien, queda claro con estos 3 impuestos simplemente que el principio de prudencia que teníamos hace 10 años, que era un león, ahora mismo es un gato. Han elegido usted el principio gato. Nos vamos a las cantidades más altas. El impuesto de vehículos de tracción mecánica no supera lo recaudado poco más de 2 millones de euros y se van a 3. Si es que no se ha recaudado nunca 3, pues ustedes este año plantean 3. Ya digo que con esta amplitud en los ingresos estamos complicando la situación. En impuestos indirectos, más de lo mismo. Recaudan 5 millones entre corriente y cerrado y presupuestan casi 8. El papel lo absorbe todo, pero viendo estas cosas me empiezo a poner tenso para el 2025, pensando en que si algo no va como un tiro, pues no van a salir las cuentas en los ingresos. Con el ICIO algo parecido. Nos fijamos en la declaración del 22, pero la del 23 fue de 5 millones y presupuestan 6. Aunque esto igual es porque como han subido lo que hay que pagar, en contra de lo que dicen que van a bajar impuestos, lo que plantean es que la liquidación será más alta porque suben ustedes los impuestos. En el informe el interventor dice textualmente sobre lo presupuestado con el ICIO, recomendando un criterio de mayor prudencia a la presupuestada con respecto a sus previsiones iniciales en aras a no financiar gastos estructurales de la entidad de forma recurrente con estos ingresos. Se lo está diciendo clarísimamente. En el informe se solicita que se bajen las previsiones del concepto de ingresos patrimoniales de la misma forma. Señora Vilaseca o señor García, se la juegan con ingresos que dependen de la actividad económica en alto grado y pueden prever una cantidad que no le ven al final. Y si se la han gastado ya, se han gastado lo que no se ha ingresado. Respecto a la política de empleo del presupuesto, está claro que solo hay 2 colectivos que le interesan: la policía y el urbanismo. Y la policía en el punto tan bajo en el que se entra. Pero en fin, el resto de los departamentos se asfixian y desangran permanentemente, sin que usted vea lo que está pasando, o yo por caridad quiero pensar que es que no lo ve. Me preocupa también porque plantea una subida de 500.000 euros a repercutir en el servicio de recogida y tratamiento de basura. Con la ley volverá usted a tener que subir la basura de nuevo. Y además sube parques y jardines. Y este es el año de mantenimiento y de los barrios. Pues, señor García, con este presupuesto ni una cosa ni la otra. Ni los barrios ni el mantenimiento. Porque no se aumenta el gasto de los servicios externos y tampoco hay ninguna partida que vaya expresamente marcada al extrarradio, que como decíamos hace tiempo, el extrarradio en Estepona va creciendo como el desierto en el mundo. Ya mismo el extrarradio va a llegar a la calle Real. También en el mismo informe se dice que se emplaza a adoptar medidas de incremento en los impuestos, tasas y precios públicos que garanticen su sostenimiento, o bien mermar la capacidad inversora de la entidad para mantener la sostenibilidad actual de las cuentas públicas. Que lo que está diciendo es que os suban impuestos, y por cierto lo están haciendo, pero no es lo que están diciendo, lo hacen, pero no lo dicen, o que regulen las inversiones para el crecimiento necesario de las empresas de servicios. Estamos hablando de 50 millones de euros, lo que estaba presupuestado en el del 2024, para gastar en el capítulo 6, 50 millones de euros. Es tan sencillo como que no hace falta subirle los impuestos a los vecinos y poder tener controlado todo este tipo de gastos cuando no hay que hacer ese esfuerzo inversor, que es absolutamente innecesario. Bien está que se mejore, pero no hasta ese punto. Bien, también queda claro con el presupuesto que cada vez se reduce menos el IBI. Estamos hablando que ya la ayuda de empadronamiento que ha comentado se reduce por debajo de los 4 millones de euros. Por tanto, lo que interesa es que cada vez la menor cantidad posible a esta reducción. El gasto de la ayuda, como decía, es cada vez menor, pero no le interesa tocarlo porque lo que necesitan es que se paguen impuestos fuertes y sin ayuda para poder conseguir más dinero, para poder conseguir que el capítulo 6 se sigan gastando 50 millones de euros en inversiones. Mire, solo con la deuda bancaria ya se nos miente claramente hasta en sesión plenaria. Se nos dice que la deuda es de 26 millones y en el presupuesto vemos clarísimamente que la deuda es de 31 millones de euros hace unos meses. ¿Qué pasaba aquí?
¿Por qué no hablaban de 25 cuando la deuda bancaria era de 31? Y eso está en el presupuesto municipal. Bien, en el desglose de la deuda, donde habla de los proveedores, no puede haber quedado una deuda con 84 millones con la entidad bancaria porque fueron 76 entre los dos planes. Tienen que haber sumado los préstamos para pagar las sentencias judiciales para alcanzar la cifra a la que se refieren. Por tanto, otro dato inexacto que nos encontramos en el presupuesto. Cuando nos hablan de las inversiones se refieren a dos principalmente. El enlosamiento de la avenida San Lorenzo y avenida Juan Carlos y el parking del Carmen, volviendo a insistir en un documento oficial en lo de aparcamiento a €1 al día, que lo repiten al menos 2 veces, cuando es absolutamente incierto. También dicen que el consistorio va a continuar dotando de medios e instrumentos a nuestra banda municipal de música, que seguirá siendo protagonista de nuestro verano cultural y de los distintos actos institucionales. Músicos, señor García y señora Vilaseca, músicos, lo que necesitan son músicos, no medios e instrumentos, músicos. Veo además, ya hasta con estupor, que vuelva a salir el acceso a la A7, el tren y la universidad, cuando han aclarado incluso ustedes que no dependen de ustedes. ¿Pueden hacer algo que nos creamos? Digan algo que pueden hacer. No hablemos de la A7, del tren y de la universidad otra vez en un presupuesto, cuando no depende ninguna medida precisamente del equipo de gobierno. También vuelven a estar contentos por conseguir el mínimo legal de 700 viviendas de protección oficial, donde podrían haber logrado, sin perjudicar a nadie, 3.600 viviendas. Y esa es la gran bolsa de los últimos años perdida. Esa opción será difícil encontrar otra. Y ustedes están satisfechos con los 700 para ponerlo incluso en el presupuesto, cuando tenemos un déficit posible en esas parcelas de 2.900 viviendas de protección oficial. Cosa que llama muchísimo la atención. Y ya, para ir concluyendo, por cierto, que estamos en el año de la salud mental. Creo que es algo que todos estamos apoyando en todos los medios. Precisamente el Estepona FESOL cumple los 25 años y sigo sin encontrar la subvención de AFESOL expresa en el presupuesto municipal. Ya lo dije en la anterior, y es de las asociaciones que no encuentro las subvenciones. Que no hablo ni de poco ni de mucho, hablo de que no existe esa subvención expresada en el presupuesto, lo cual me parece bastante injusto. Y en resumen, y voy terminando, no hay presupuesto para viviendas sociales, ni para que los servicios lleguen a todos los puntos del municipio, ni para ampliar la residencia, ni para lugares de ocio para los jóvenes, ni para arreglar el conflicto del tráfico, ni para bajar impuestos, ni para una residencia de Alzheimer para nuestros vecinos. Ese es su modelo. El nuestro, desde luego, no lo es. Muchas gracias. ¿Intervención más, señor Benítez? Sí, bueno, pues mi voto, señora Vilaseca, será a favor, como no puede ser de otra manera, ya que este presupuesto, bueno, me voy a centrar en lo que quieren escuchar más bien los vecinos y vecinas de esta ciudad, ya que este presupuesto del 2025 cuenta con casi 122 millones de euros, manteniendo el modelo de años anteriores, y aquí quiero dejarlo claro, que es manteniendo el modelo de años anteriores, por lo que no debe de asustar para nada, ya que hay una importante reducción de la deuda, que así lo he podido comprobar, y la eliminación de la deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Además, este presupuesto, como años anteriores, cuenta con 17 millones de euros para seguir invirtiendo en el municipio, y no olvidemos que estas inversiones estimulan la economía y benefician tanto a ciudadanos como a los comerciantes locales. También se refuerzan muchas de las partidas que siempre estamos aquí diciendo que hay que aumentarlas, como el tema de la limpieza, del parque y jardines, de playa, yo creo que esa es la verdad, se refuerzan las partidas importantes tanto para el extrarradio como para la zona urbana. Puede gustar más o puede gustar menos, pero la realidad es esa. Y además existe el compromiso fiel de este ayuntamiento por la creación de viviendas sociales, que creo que es una necesidad hoy en día, cuando en verdad debería de ser un plan estatal de la vivienda a nivel nacional. Por lo tanto, dar la enhorabuena. Bueno, antes de todo, todos los años también escucho el mismo argumento en contra de los presupuestos, que me gustaría haber escuchado a la señora Molina, pero no se encuentra en este pleno. Pero este año no iba a ser de otra manera, sino que escucho otra vez lo mismo, de que la realidad yo creo que es bien distinta y la percepción de los ciudadanos es bien distinta, porque Estepona avanza y Estepona tiene inversiones, la verdad. Por lo tanto, dar la enhorabuena al área de intervención y
y Economía de este Ayuntamiento y decirle a la señora Vilaseca que tiene mi apoyo en este presupuesto 2025, porque estoy convencido que seguirá la misma línea de años anteriores, pero intentando siempre mejorar cada año las demandas de nuestros vecinos y vecinas, que eso es muy importante, escuchar y seguir avanzando en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, señor Benítez, y voy a partir a contestar en cuanto a las cuestiones más técnicas sobre el préstamo de los 5 millones de euros y la situación de la deuda del Ayuntamiento. El presupuesto contempla en el documento 14 del estado de previsión de la deuda un capital vivo previsto de 30,5 millones de euros, que, como adelanta y no contradice la memoria de la alcaldía, será de 25 millones de euros al finalizar el ejercicio 2024, dado que estamos trabajando en la amortización de 5 millones, por lo que las cuentas están claras en este aspecto. En cuanto al incremento de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, parece que tampoco están conformes con que se mantengan y que no se incremente. Está claro que no entienden lo que está ocurriendo. Lo que está pasando en la Hacienda Municipal es que desde el año 2011 no se han incrementado los impuestos municipales, sino que estos han bajado. Y estas bajadas no solo son por la reducción de los impuestos, sino porque el Ayuntamiento sigue optimizando los recursos para que los ciudadanos tengan más por menos. Solo así se puede entender como desde junio del 2011 a junio del 2024 el incremento del IPC ha sido de 28,1%, por lo que los impuestos municipales no han subido, sino que puede afirmarse que han bajado un 28,1%, porque en ningún caso el Ayuntamiento ha trasladado el incremento de la vida a los ciudadanos. Para este equipo de gobierno esto no es un problema, sino más bien toda una premisa. En cuanto al incremento de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, hemos de aclarar que se trata de una modificación normativa que proviene de la Ley de Economía Circular, que ha sido aprobada por el Gobierno Nacional, y que lo que hace el Ayuntamiento es cumplir con el ordenamiento jurídico, y conviene precisar que este incremento del 5,6 lo hemos creído como el más conveniente para los ciudadanos dentro del marco de la potestad normativa y tributaria municipal. Es un incremento bastante razonable que no hubiéramos hecho sin la existencia de una ley estatal que ha sido aprobada por el Partido Socialista y que además ha supuesto un incremento del 30% de los costes de tratamiento mediante la creación de un impuesto que además irá a las arcas de las comunidades autónomas y no para los municipios que gestionamos el servicio. Ante este panorama, creo que podemos estar orgullosos de la modificación que traemos y que luego expondré en el siguiente punto. En cuanto al resto de las cuestiones técnicas, ya fueron consultadas en la comisión informativa y creo que quedaron allí resueltas. Y en cuanto a las cuestiones políticas, entiendo que este presupuesto no es el presupuesto que el Grupo Municipal de Vox traería a este pleno, pero es el presupuesto que el Grupo Popular presenta en el ejercicio de la acción de gobierno que los ciudadanos han depositado en nosotros. Pero más allá de ser un documento que posibilita la ejecución del programa electoral presentado en las elecciones del pasado mes de mayo del 2023, es un documento que garantiza la satisfacción puntual de las obligaciones que asume este ayuntamiento, con su personal, con los proveedores, con los organismos públicos y terceros, dejando atrás aquel periodo de pago, aquel periodo en el que el periodo medio de pago se situaba en 1.400 días. La atención a los colectivos más vulnerables de la ciudad con unas partidas sociales ampliables, la ejecución del bulevar del Parque Central, del parking del entorno de la Iglesia del Carmen, de una pista de ciclismo, de una extraordinaria y necesaria remodelación de los parques infantiles, de refuerzo de la vigilancia, de nuevos tramos del sector litoral, de la ampliación del Museo Arqueológico y de un sinfín de actuaciones dentro del plan de infraestructura. Concluyo esta segunda intervención señalando que, a pesar de las cuestiones en las que coincidamos o no lo hagamos, al menos todos deberíamos de coincidir en que este presupuesto refleja la realidad de la situación económica del Ayuntamiento y que, lejos de situaciones pasadas, como afirma el alcalde en su memoria de alcaldía, nos pone delante del espejo tal y como somos, tal y como hemos venido haciendo en los últimos años, sin dar lugar a equívocos o supuestos que no se corresponden con lo verdadero. ¿Alguna intervención, señor Aguilar? Sí, señora Vilaseca, ¿sabe lo que pasa cuando trae escrita la respuesta a la intervención de otro grupo? Pues que menciona cosas que no se han dicho y algunas se aciertan, pero otras no.
hemos hablado del ICIO, hemos hablado de la plusvalía municipal, pero no hemos hablado de la tasa basura. Y no hemos hablado de la tasa basura no porque nos interese, sino no vamos a hablar de la tasa basura porque vamos a hablar después. Después vamos a hablar expresamente de la tasa basura y por eso no la he mencionado, porque ya hablaremos de ella en su momento. Pero lo que sí es verdad es que nos llama mucho la atención este tipo de cosas. Cuando le hago preguntas, lo que espero son respuestas a esas preguntas. Y por supuesto, lo que les decía, en el mismo presupuesto municipal que usted nos trae, nos dice que la deuda viva alcanzará los 35 millones con los 5 millones que se van a pedir. Pero eso, si se van a pedir 5 y va a alcanzar los 35,5, es porque hay 30,5. Y si hay 30,5 de deuda viva, significa que no puede ser que la deuda sea de 25 millones de euros, como el alcalde ha manifestado, por activa y por pasiva. O también puede ser que sea cierto. Y entonces lo que pasa es que sube la deuda. Entonces ustedes están subiendo la deuda. Esa puede ser la otra opción. O mentían en el dato o han subido la deuda. No hay ninguna más, porque los números no dan para más. Entonces lo que le digo es que cuando no se tiene un discurso, al final lo que hace es mezclarse. Y dan datos equívocos unos y otros. Entonces los suyos que se junten, digan claro qué datos son los que se tienen y a partir de aquí empecemos a hablar. Ha dicho que no estamos de acuerdo con que se mantengan los impuestos. No estamos de acuerdo. Pero escúchenme bien. Nosotros nos oponemos tajantemente a la subida, que es lo que vamos a hacer después. Nos oponemos tajantemente a la subida del ICIO, que es lo que hicieron antes. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en que se mantengan. Nosotros, como pasó con el equipo de gobierno entre 2011 y 2019, lo que quiere es que bajen. Y lo que peleamos es para que bajen esos impuestos. Porque del 11 al 19 se bajó el IBI y la tasa basura un 20%. La plusvalía se bajó un 70%. En la mortis causa un 98,5%. Pero desde entonces, desde el 19 hasta ahora, no se han bajado. No se han bajado los impuestos. Eso es así. Y cuando digo bajar, es bajar. No es no, pero podía haber subido más, que si el IPC hubiera llegado. No, bajar, pagar menos. No han bajado los impuestos y no los bajan. De hecho, lo único que han hecho con algunos de ellos es subirlo, pero ninguno bajar. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que se mantengan, queremos que se bajen. Creemos que si además se está construyendo más, los ingresos por IBI son mayores, con lo cual se puede recaudar lo mismo bajando los impuestos. Y recaudamos lo mismo, pero ustedes no lo hacen, porque si no tienen que haberlo traído hoy aquí o en la primera semana del mes de noviembre. Como digo también, yo renuncio a mis 48 horas si hace falta para que tengan esa modificación del IBI para el día 4. Y el día 4 hacemos un pleno solo para bajar el IBI. Y renuncio a mis 48 horas. Y todo mi grupo renuncia a las 48 horas. Estamos de acuerdo en bajar los impuestos, eso es lo que queremos. Entonces, los que no pueden hablar del 11 al 24, porque hay dos etapas claramente diferenciadas, del 11 al 19 y del 19 al 24. Del 19 al 24 no, se bajan los impuestos. Y esa es la realidad, pero además de todo eso, lo que nos traemos a un presupuesto, que por supuesto el presupuesto no estoy diciendo que sea ilegal, lo digo que no es el que nosotros haríamos bajo ningún concepto, y que no lo haríamos porque no afronta con sensibilidad los problemas que tienen los ayuntamientos de Estepona. Para empezar, llegan a tener un superávit que no alcanza el mínimo legal que debería de tener. Deberían de tener el 1.350.000 euros que le indica el informe, pero que le indica además la lógica, si tienen que devolverlo, debería de estar ese 1.350.000 como superávit mínimo en la aprobación inicial de ese presupuesto del 2025, y ni eso lo tienen porque van siempre ajustados. Pero es que cuando uno ve que el presupuesto está muy ajustado, que no llegan al superávit del 1.000.000 de euros, y encima los ingresos están inflados, porque el sello del coche del que no he hablado es el más flagrante. No se recuerda nunca más de 2, ustedes presupuestan 3. En la plusvalía pasa exactamente igual. Dese en cuenta que no es cuestión de hacer una media aritmética. Esto tiene que tener un análisis más profundo. Cuando un ejercicio se ha cobrado poco cerrado, pero se ha cobrado mucho al ejercicio siguiente, es que ya no va a haber más cerrado. No piensen que va a haber mucho más cerrado. Ese ejercicio que no se pudo pagar por cuestiones económicas de la población se ha solventado al año siguiente y ya lo han pagado y ya no hay ningún tipo de problema. Pero esa falta de cerrado de un año y la recuperación multiplicado por 2 el año siguiente, lo que nos hace pensar es que ese cerrado se va a multiplicar otra vez al año siguiente. El cerrado no, el abierto puede ser. Y después hay muchos impuestos como son el ICIO, la tasa urbanística y la plusvalía municipal, que dependen de la actividad económica. Y están poniendo todos los huevos en la misma cesta. Y esa actividad económica flaquea un poco, no voy a decir que se caiga, con que flaquee, ya los números, los ingresos no le van a salir. Justo a esto nos encontramos con que se pide un préstamo de 5 millones de euros. No lo entiendo. Y yo le pregunto a cualquier vecino de Estepona, si usted tiene 70 millones de euros en la cuenta y debe 20 millones, ¿usted pide un préstamo?
Que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Entonces lo que empezamos a pensar es que los números no son tal casi. Por eso queríamos las cuentas para saber cuáles son las afecciones de los ingresos que tengan, porque puede ser que el saldo de las cuentas municipales sea de 70 millones o de 60 o de 50. Pero la cuestión es saber en qué concepto están. Porque si son subvenciones, si son fianzas, si son depósitos, si son avales. Yo entiendo que no se pueden utilizar, y si lo están utilizando, que igual legalmente pueden, cuidadito, porque esto lo vamos a tener que pagar entre todos. Y eso es lo que les digo. Y después en los gastos, a mí lo que me gustaría, de verdad, yo sé que no es el procedimiento legal, no es el procedimiento de que todos los gastos estén plasmados aquí, porque ahora después van a hacer las incorporaciones. Pero cuando hagan esas incorporaciones con el remanente del año 2024, nos vamos a ir otra vez gastando 50 millones de euros en obras. 50. O por lo menos presupuestados 50. Y después nos encontramos con la problemática de que no salen los números, de que han presupuestado una cantidad de ingresos que no se recaudan, que lo pueden liquidar, pero no se recaudan. Y si no se recaudan, no pueden pagar con liquidaciones. A las empresas no se les puede pagar con recibo de IBI no pagado. Se le paga con efectivo y se le paga con dinero que está en el banco. Entonces, tengan mucho cuidado, porque desde luego lo que sí tengo claro es que no veo por ningún lado algún tipo de subvenciones que me parece flagrante, como digo, como la de Afesol. Pero las viviendas sociales, ¿dónde están? Porque escucho por aquí que es evidente que se van a hacer. Yo no las he visto. Yo no las he visto por ningún lado. Tampoco que los servicios puedan ampliarse. Lo único que se amplía es el de parques y jardines, el único. Con lo cual, eso de que los servicios van a llegar a todos sitios, tampoco por ningún lado. No he visto por ningún lado problemas básicos que tenemos como la residencia, el ocio de nuestros jóvenes, el tráfico de este pueblo. Esto tenemos que solucionarlo ya y no podemos estar en la A7, otra vez con la entrada a la A7, otra vez la entrada a la A7, que no depende de nosotros, busquemos otras opciones, que hay opciones municipales y cuestan dinero, vamos a hacerlas, que son prioritarias, pero arreglen de una vez el colapso que tiene, que ya hay quien dice que estamos en Atascopona, no puede ser, búsquenle una solución de una vez y pónganse a bajar impuestos, a mejorar, a hacer una residencia de Alzheimer tan necesaria en Estepona. Hay tantas cosas que se pueden hacer y que se dedican a enlosar la avenida San Lorenzo y la avenida Juan Carlos que de verdad no les entiendo. Y por eso digo que en el esqueleto, el presupuesto podríamos compartirlo. Pero después cuando empezamos a ver cada uno de los conceptos, vemos que tenemos un concepto de ciudad absolutamente distinto. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, pues entonces cerramos el debate del presupuesto, que es el punto más importante, de los más importantes del ejercicio anual de cualquier ciudad. Una vez más hay que felicitar al equipo económico presidido por el señor interventor y los demás empleados municipales, porque con gran rigor, con gran seriedad, con mucho trabajo interno durante las últimas semanas, no solamente se está dando ejecución al presupuesto del 2024, sino que se ha preparado el del 2025. Con toda seguridad somos de los primeros ayuntamientos de España que trae a aprobación su presupuesto. Esto garantiza, precisamente por la fecha en que se hace, su entrada en vigor el día 1 de enero, que es lo ortodoxo y como deberían funcionar todas las administraciones. Las cuestiones que se han planteado en el Pleno pueden ser objeto de alegaciones en el plazo de 30 días que ahora se hace de exposición pública entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva. Así que reitero una vez más la gratitud y el esfuerzo que ha hecho el equipo económico del Ayuntamiento, porque nos presentan nuevamente un presupuesto serio, un presupuesto riguroso, un presupuesto que baja la deuda tal como se prevé hasta 16 millones de euros, veníamos de 300, se va a quedar en 16. Por tanto, nadie puede reprochar a este equipo de gobierno que no mantiene seriedad, que no mantiene rigor y que no cumple con su compromiso de conseguir la deuda cero. Estaba en 300 millones de euros en el 2011, en este momento quedan apenas 16. Y vamos a seguir en esa línea en los siguientes ejercicios. He oído en el debate que a modo de reproche que el esfuerzo inversor puede alcanzar hasta 50 millones de euros. No veo que eso sea un reproche, sino todo lo contrario. Debe ser un motivo de alta satisfacción que la ciudad de Estepona tenga un presupuesto que permite un alto porcentaje de inversión, porque esa inversión redunda sin duda ninguna en el bienestar y en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y seguro que en términos porcentuales también en este dato inversor estamos a la cabeza de los municipios de España. Por lo demás, ha hecho referencia a un préstamo que quizás no es necesario pedirlo, pero porque se presupuesta, y voy a recordar que en el 2023, por prudencia, hicimos exactamente lo mismo, pero en realidad no se ha dispuesto de ni un solo
solo euro de esos 5 millones que además se van a amortizar de manera inmediata. En el 2025 es previsible lo mismo, pero por prudencia se prevé la posibilidad de suscribir un crédito, pero igual que en el 2024 no ha sido necesario utilizarlo, lo normal es que en el 2025 tampoco sea necesario. Confiemos en que las cuentas salen, porque llevan saliendo 13 años en la ciudad de Estepona, después de décadas en que no se tenía este rigor. No hay ningún motivo para pensar que si después de 13 años las cuentas municipales se han previsto de manera prudente, en el 2025, año 14 de ejercicio de este equipo de gobierno, vaya a ser las cosas de otra manera. Si en algún momento los ingresos fueran diferentes, pues se ajustarían los gastos, pero tenemos la confianza absoluta que la prudencia que hemos tenido en la formación del presupuesto en ejercicios anteriores es exactamente la misma que tenemos en este ejercicio. Y dicho esto, pues pediría la aprobación de los miembros de la corporación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, muchas gracias. Señor secretario, pasaríamos al punto número 7. Dictamen de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza 2.3 fiscal reguladora de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de basura y otros residuos urbanos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza 2.3 fiscal reguladora de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de basuras y otros residuos urbanos, en los términos que aparecen en el dictamen. El segundo punto, exponer al público durante 30 días hábiles el acuerdo de aprobación provisional en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Tercero, la presente modificación entrará en vigor tras su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y regirá durante un plazo indefinido hasta que el Ayuntamiento Pleno decida su modificación o derogación expresa. Y cuarto, dar traslado de la presente resolución al Departamento de Gestión Tributaria para la continuación de los trámites, así como al resto de departamentos afectados. Como antecedente del expediente, hemos de citar que la Ley de Economía Circular, aprobada el 8 de abril del 2022, estableció la obligatoriedad de revisar las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos para adaptarlas a las especificaciones de su artículo 11, estableciendo como plazo máximo su entrada en vigor antes del 10 de abril del 2025. Esta modificación normativa ha venido a romper la posibilidad de la existencia de déficit en la cobertura del coste del servicio de tratamiento y recogida de residuos urbanos que contempla la normativa de Hacienda local como posible. Por ello, y como consecuencia de la modificación de los costes de tratamiento de residuos de la planta de tratamiento que aprobó la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, es necesaria la modificación de la ordenanza fiscal municipal. Como se desprende del expediente del presupuesto que ha sido debatido anteriormente, la premisa de este equipo de gobierno ha sido, como tónica de los últimos años, no subir los impuestos, sino todo lo contrario, bajarlos si es posible. Este hecho no puede suponer una ruptura del compromiso de legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento y que consideramos que es nuestro deber, y entiendo que el deber de todos los grupos políticos aquí presentes, el acatamiento del ordenamiento jurídico y el cumplimiento del principio de seguridad jurídica. Por ello, se presenta una ordenanza fiscal que mantiene inalterada su estructura y supone una modificación del recibo medio del 5,67%. Además, y siguiendo las directrices de la FEN, se recoge un sistema de implantación paulatina del principio de quien contamina paga, a través de un sistema de bonificación o reducción por acudir al punto limpio, sin perjuicio de ser mejorado con posterioridad. El expediente consta de la documentación preceptiva y el informe técnico favorable del Servicio de Gestión Tributaria, siendo este pleno el órgano competente. ¿Alguna intervención? Señor Aguilar. Bien, dos cosas. Lo primero, ruego que conste en acta mi discrepancia con lo sucedido en el punto anterior, donde ha tomado la palabra el alcalde en vulneración del artículo 94.1 E y F. Entendemos que no se puede realizar y le pedimos al señor secretario que tome las medidas oportunas al respecto. Entendemos que no es oportuno lo que aquí sucede, que por el parte del equipo de gobierno se pueden ir multiplicando las intervenciones en todos los aspectos. Creemos que las normas son para todos y todos tenemos que cumplirlas. Lo siguiente, dos cosas sobre la forma. Lo primero es que al expediente le faltan 6 informes de los que menciona. El expediente que no lo hizo llegar. De los que están mencionados en el expediente faltan 6 informes. Y lo segundo es que sufrimos una modificación. Yo no sabía que podía renunciar a ese derecho.
intenté renunciar el lunes al derecho a tener la documentación con 48 horas de antelación porque se hizo una modificación de la propuesta por un error que se había cometido, pero resulta, ayer descubrí que no podía renunciar a ese derecho. Por tanto, entiendo que podríamos entrar en la posibilidad de nulidad de esta propuesta, de este expediente, debido a que la propuesta no ha tenido esas 48. Como digo, a mí no me importaba, pero parece ser que no puedo renunciar a ese derecho según lo que he visto hoy. Bueno, pues ya veremos entonces lo que hacemos al respecto. La directiva europea lo que plantea es un sistema que provoque la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos. La ley del gobierno de Pedro Sánchez, la 722, interpreta lo que no se puede tener en el caso de la basura. Son servicios deficitarios, lo cual es una interpretación que no se puede compartir salvo los forofos muy cafeteros. Eso es cierto. Es verdad que la interpretación que ha hecho la ley de la circular hay que llevarla al extremo para intentar justificarla. Pero es que ahora llegamos aquí y tenemos al colectivo municipal que aprovecha para responsabilizar a Sánchez de algo que van a hacer ellos. Vamos a ver. El Servicio Municipal de Recogida y Tratamiento de Basura tiene un déficit de 417.503,68 euros. Pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo de torpes debemos parecerle a los representantes de este pleno en la Mancomunidad de Municipios, la señora Velasco y el señor García, los cuales hace menos de un año aprobaron subir la tasa de tratamiento de 48 a 86 euros por tonelada o fracción? Lo que supone es que el coste del tratamiento de la basura se incremente en 1.283.000 euros. Esto era bastante sencillo. Antes tenía un superávit en la basura, por cierto, que esto habría que dar una vuelta, tenía un superávit de casi 1 millón de euros en una tasa, que bajo ningún concepto puede superar los ingresos al coste. Con esta conclusión, si después de subirlo 1.283.000 euros, resulta que tenemos 400.000 euros de déficit, lo que saca una conclusión bastante sencilla en primaria, es que había 800.000 euros largos de más que se estaban cobrando, es decir, que la tasa basura tenía un superávit. Pero lo que también está claro con esto es que con esta subida de 1.200.000 euros, y no es que llegue a 1.200.000, llega a 3.200.000. Antes de que se aprobara el año pasado se pagaban unos 2 millones de euros por la tasa de tratamiento, pero ahora se van a pagar 3.200.000 euros. Esos 3.200.000 euros hacen que la tasa esté descompensada y acogiéndonos a la norma de la 722 que se acoge a la vez a la circular, pues lo que hacemos es que los vecinos de Estepona vuelvan a tener que sufrir la subida de la tasa basura. Pero cuidado, por algo que ha aprobado el Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios y que tenemos 2 representantes aquí en ese pleno de la Mancomunidad que votó a favor. Por tanto, vamos a dar una vuelta porque somos nosotros mismos los que nos subimos los impuestos a nosotros y eso es lo que tenemos que tener claro. Y lo segundo es que no solamente se ha subido los 400.000 euros, sino que es que encima la fórmula de reparto no tiene la forma legal ni establecida. Le voy a explicar. Vamos a ver. Bueno, también es cierto, se me olvidaba, que meten en un lío al patronato de recaudación. Explican que se cobrarán las basuras domiciliadas en la última quincena antes del fin de voluntaria, cuando ese no es el procedimiento normal. No sé si la ordenanza la han copiado de algún lado, pero meten en un charco al patronato de narices, porque el patronato suele pasar los recibos al cobro entre el 8 y el 14 de agosto, un mes y algo antes, y de repente han planteado esto, con lo cual el IBI ha pasado una fecha y la basura otra. Pero fíjense lo paradójico de esto. Los que están subiendo de alguna forma la tasa de basura son ustedes. Ahora dicen la mancomunidad, pero es que la mancomunidad no es un ente etéreo. La mancomunidad está gobernada por ustedes. Y son ustedes los que van a subir de 48 a 86 la tasa. Y esta subida de 1.200.000 es lo que hace que hoy tengamos que estar subiéndole la tasa a los vecinos de Estepona. Mire, suben a las más modestas un 6%. Las medias bajas las dejan igual. Y suben las medias altas un 11%. También suben la basura de los establecimientos un 12%. ¿Ustedes se han dado cuenta que este sistema no proporcional es un sistema nuevo que requiere un nuevo informe económico pormenorizado de las decisiones tomadas? Antes bajábamos los recibos proporcionalmente para no necesitar un nuevo estudio económico que abre la lata del procedimiento judicial. Porque hay que recordar que en Estepona la tasa basura va directamente relacionada con el valor catastral.
Por tanto, nada que ver con el principio que se plantea en la circular, en la ordenanza europea. Nada que ver. Es el valor catastral. Si la casa está mejor situada, pues pagan más tasa de basura. Si la casa es más grande, pagan más tasa de basura. Eso que no está nada que ver con los principios de el que más contamine que pague. Pero esa es la realidad. Bueno, pues aquí lo que traen, cuidado, es abrir un melón. Un melón de que se ha realizado una nueva tasa de basura, no se han modificado las cuotas de las otras proporcionalmente, que es lo que estaba en el estudio anterior, sino que han decidido cambiar el sistema. Vamos a cambiar el sistema de pago. Aquí vamos a cambiar el método y vamos a poner la cuota que nos parece. Estas que son muchas viviendas vamos a poner un 0 para que la gente no chille mucho. Estas que son menos, que paguen un 10. Estas que son poquitas, también un 5. Y los establecimientos sobre todo un 12. Pero si todo el mundo impugnara la situación, se encontraba en una situación complicada, porque podría impugnarse esta tasa, esta ordenanza, y si se impugna esta ordenanza, nos vamos a encontrar que no te la tienen para el 31 de diciembre, y por tanto, si no es el 31 de diciembre, hay un incumplimiento de la ley 722, porque también han tenido 3 años para hacerlo, lo dejan para el último momento, cuando faltan los tiempos justos. Vamos, nos decían ayer que un día podía ser imposible, que se trasladara el pleno un día, podía ser imposible que se aprobara esta tasa en plazo. Y es verdad, esta tasa se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre. Entiendo que lo del día 4 no hubiera cambiado nada, cambiar el pleno el día 4. Pero si se impugna, esto va a dar mucho más dolores de cabeza. Bueno, pues llegan a decir en el expediente que se acogen al sistema de pago por generación, que no escuchaba nada tan bueno desde chiquito en Genio y Figura, porque aquí es directamente el valor catastral, nada más. No sé de dónde sacan ustedes el sistema de pago por generación. Y es que se meten en un charco con la tasa que será recurrida, y avanzo, que tiene muchas posibilidades de perder en los tribunales, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. Y solo por esa manía tan arbitraria de creerse con una varita para asignar cuotas tributarias sin justificar. Dejen a Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter, que a ustedes ese papel les viene grande. Juegan a Merlín y no pasan de Gargamel. Muchas gracias. Señor Benítez. Bien, ahora entiendo por qué la señora Molina ha abandonado el pleno. Me temo que es por la tasa de basura. En primer lugar, esta nueva tasa de basura... Señor Benítez, no debe utilizar que una señora concejala toma la decisión de ausentarse para hablar de ella precisamente en su ausencia, por favor. Bueno, en primer lugar, esta nueva tasa de basura que ha aprobado el Gobierno central, la verdad es que es un auténtico despropósito porque en cada municipio se está aplicando una fórmula distinta. Este nuevo tributo sobre la gestión de residuos, que es de obligado cumplimiento en 2025, supondrá que los vecinos asuman los costes tanto de recogida como de tratamiento de basura. El Gobierno central se ha excusado en que se trata de una imposición de la Comisión Europea, pero la realidad es que solo es una recomendación. La Comisión Europea lo que hace es fijar un objetivo en el tratamiento de los residuos y reciclaje, pero no obliga a crear una tasa. La Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados, en la que se establece que el impuesto deberá aplicarse antes del 10 de abril del 2025. Está claro que es una auténtica maniobra, yo a mi entender creo que es una auténtica maniobra política del Gobierno de Sánchez, porque al final los ayuntamientos quedan como los culpables de esta tasa de basura, como aquí se está haciendo ver, que por cierto, todos los medios de comunicación, está claro que todos los titulares han entrado en el tasazo de basura de Sánchez, pero la realidad es que son responsables en hacer cumplir la Ley 7/2022 que él mismo ha establecido. Por lo tanto, mi voto será a favor porque este nuevo impuesto es de obligado cumplimiento y lo que ha tratado el ayuntamiento es de aplicar de manera más correcta y proporcional para que tenga una mínima incidencia en nuestro municipio, que no pasa en otros municipios de otros sitios, que son muchísimo más altas. Gracias. A ver, reitero que el ayuntamiento lo único que hace es cumplir con el ordenamiento jurídico. En cuanto a la entrada en vigor de la ordenanza fiscal, traemos el expediente a pleno con la antelación suficiente para que entre en vigor antes del 1 de enero del 2025 y, en todo caso, antes del 30 de abril, que establece la norma para la adaptación a la Ley de Economía Circular.
Y sobre el asunto de la propuesta de distribución de las tarifas, la Corporación, en aplicación de los principios tributarios de progresividad y capacidad económica, ha considerado oportuno realizar la distribución que figura en el expediente, donde podemos garantizar que a los tramos donde se concreta el ciudadano medio se mantendrán los mismos recibos de residuos que venían abonando. ¿Alguna intervención más, señor Aguilar? Sí, vamos a ver. A mí es que me jueguen a la palabra me va a regular. Y mire que soy abogado, pero me va a regular. Y me va a regular porque es verdad que la ley 7/22, como se ha dicho aquí, es una interpretación sui generis de esa normativa europea. Y en eso estamos todos de acuerdo. En que, y es verdad que esa norma nos obliga a subir la tasa de basura, nos obliga a que la tasa de basura no sea deficitaria. Eso es lo que dice la norma. La tasa de basura no sea deficitaria. Entiendo que no la pueden aprobar en abril, porque si la aprueban en abril, la tasa que se cobre en el mes de agosto, que ya estaría fuera del plazo, no estaría equilibrada. Pero podría haber discusiones jurídicas sobre eso. Pero sobre todo digo lo del 31 de diciembre, porque a mí se me argumenta siempre que no se puede cambiar el pleno al próximo lunes, estando en 3 días de luto nacional, porque había que aprobar la tasa de basura. Cosa, como digo, un día hábil que hay en medio, un día hábil. No hubiera importado absolutamente nada. Pero vamos al meollo del asunto. Y por eso decía que no me gusta que me mareen con estas cosas y que no es lo que me jueguen. Estamos hablando del ayuntamiento. El ayuntamiento debe de tener un gasto equilibrado. Bien. ¿Por qué no está equilibrado? ¿Por qué no está equilibrado? Pues principalmente teniendo en cuenta que no ha subido los gastos de recogida ni la limpieza de contenedores, es por el tratamiento. ¿Quién sube el tratamiento? Pues el tratamiento lo sube la mancomunidad de municipios. ¿Quién gobierna la mancomunidad de municipios? Ustedes. Pero es que nosotros tenemos 2 representantes, los cuales me gustaría saber qué votaron. Porque tanto el señor García como la señora Velasco son representantes del Ayuntamiento de Estepona en la mancomunidad. Si votaron a favor de la subida de esa tasa de 48 a 96, votaron a favor de que los esteponeros pagaran esto más. Esto. Cuidado, esto en el 24. Que hubo 3 meses que tuvo la tasa anterior. Seguramente el año que viene habrá que volver a traer una subida de la ordenanza de la tasa. ¿Por qué? Porque van a subir el gasto de la recogida de basura, que eso nos parece correcto, pero es que también va a haber 3 meses que van a subir más, con lo cual el año que viene, ya les aviso que traerán, para cumplir la ley 7/22, el año que viene traerán otro basurazo. Otro. Porque no van a tener más remedio, porque hacen las cosas mal. Se tenía que haber hecho una proyección, y haber hecho una proyección de los 12 meses con la subida a 86 euros, no con 3 meses a 48. Pero claro, toda la carrera siempre, pues pasan estas cosas. Tenía que haber previsto la subida de los 500.000 euros que van a subirle a la empresa concesionaria, ver qué parte es de la recogida de basuras. Y entonces, haber traído una basura por lo menos que durara un par de años. Ya le digo que para cumplir la 7/22, el año que viene tienen ustedes que volver a traer aquí otro aumento de esa tasa. Pero aquí hay varias cosas más. Una primera, bien, imaginemos que es que había que subirlo, pues lo tienen muy sencillo, compénsenlo. Bajen el IBI en la misma cantidad que se sube la tasa de basura. Eso está en su derecho. Están sus posibilidades. Y ahí no tienen que justificar nada. Simplemente le bajan una décima, le bajan una centésima, y seguro que cumplen de sobra con ese porcentaje. Pues tenían ustedes la opción ahí encima de la mesa. Podrían haber bajado los impuestos para que los vecinos de Estepona no tuvieran que rascarse más el bolsillo para pagar. Pero la tercera cuestión sobre esto, como decía, primero, son los propios representantes municipales del Ayuntamiento de Estepona, la mancomunidad, los que votan a favor de esa subida, que al final acaba repercutiendo en que hay que subir la basura. Son ustedes los que no quieren bajar el IBI, que podría compensar de alguna forma la subida de la tasa de basura. Pero la tercera, que se la están jugando, es que van a coger un sistema absolutamente nuevo. Y cuando abren un sistema nuevo, porque no han cogido el anterior y han aumentado proporcionalmente esa subida. A unas escalas le han subido un 6, a otras un 0, a otras un 11 y a los comercios un 12. Eso requiere un nuevo estudio económico, porque ya estamos hablando de una tasa completamente distinta. Y abren un melón peligroso, porque se pueden ver hasta en los tribunales defendiendo esta postura.
Creo, como decía, que esto se le ha ido de las manos. Y además me llama la atención porque vi que en el mes de abril habían empezado a tratarlo. Pues si en el mes de abril habían empezado a tratarlo, lo que no parece muy razonable que lleguen al mes de octubre y vayamos con el día pegado. No parece nada razonable, con 6 meses. Y ya le digo, junta de portavoces, llamen, consulten. Esto se habla y se puede solucionar, porque el problema lo ocasionan ustedes, pero el problema al final es para todos, y lo que intentamos evitarlo es así. Ahora, si nos dan la documentación con 48 horas antes, bueno, en el caso de la basura, ni siquiera esa, porque no puedo renunciar a mi derecho, que renuncié aquel día, pero parece que no puedo renunciar a ese derecho, con lo cual allí mismo me dieron una propuesta nueva en las cuotas, pues entonces es imposible que les pueda ayudar en este aspecto. Pero denle una vuelta a los impuestos, denle una vuelta a los ingresos, porque al final lo que están haciendo es perjudicando a los vecinos de Estepona, subiéndole los impuestos, subiendo el ICIO, subiendo la tasa de basura y en contra de todo lo que encima pregonan en el presupuesto, que es la bajada. Muchas gracias. Muy bien, pues cerramos el debate, pero sí voy a informar a la corporación que en los últimos días la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, con un alto consenso, va a proponer al Gobierno de España que deje sin efecto esa parte de la ley que está obligando a todos los ayuntamientos en los últimos días y de una manera inevitable a modificar sus ordenanzas para adaptarse precisamente a esa ley, porque una interpretación que se ha hecho excesivamente rigurosa de la correspondiente directiva europea está obligando a esto, pero interpretado de otra manera no habría sido necesario. Por tanto, si se suprimiera ese párrafo de la ley, que ya digo, va a haber una petición expresa al Gobierno de España en este sentido, pues todo esto podría quedar de otra manera y como tenemos tiempo entre la aprobación inicial y la definitiva de esta ordenanza, quizás tengamos una novedad legislativa importante que sea beneficioso para todo el país. Si no, pues estamos haciendo los deberes. Hay que cumplir las leyes, hay que cumplir las normas. Tiene que estar aprobado definitivamente antes del 1 de enero y no nos queda más remedio que hacerlo así, como están haciendo todos los ayuntamientos de España, estén dirigidos por un grupo político o por otro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Señor secretario, pasaríamos al punto número 8. Dictamen aprobación complemento de jefatura a empleado municipal adscrito al área de recursos humanos. El dictamen es el que sigue. Único, la asignación mensual en el recibo de salario del complemento de jefatura del Departamento de Nóminas, por el importe establecido en la tabla salarial del convenio colectivo que le es de aplicación al empleado municipal adscrito al área de recursos humanos, don Jesús Pérez Vallejo, como retribución fija y periódica, en tanto se mantengan las condiciones que dan derecho a la percepción del mismo. Vilaseca. Como consecuencia de la baja por pase a situación del pensionista del empleado municipal responsable del servicio de nómina que ostentaba la jefatura del negociado de dicho servicio, se propone al Pleno de la Corporación para su aprobación la asignación mensual en el recibo de salario del complemento de jefatura del Departamento de Nómina al empleado municipal don Jesús Pérez Vallejo, adscrito al área de recursos humanos. Todo ello previo informe del Departamento de Recursos Humanos suscrito por su responsable y tras el informe favorable de la intervención municipal. ¿Alguna intervención? Señor Aguilar. En este punto, sin tener dudas porque los apellidos le delatan, ante mí al menos, vuelvo a insistirle que, por favor, cuando alguien sea el beneficiario de un complemento, nos aporten, porque llegará el día que no lo conozcamos personalmente, pues bien, nos aporten el currículum laboral y formación del beneficiario. Como digo, en este caso no tenemos dudas y nuestro voto será positivo, pero ruego que lo hagan bien de una vez, que creo que ya con esta es la que la pido número 5. ¿Votos a favor? Muy bien, pues muchas gracias por la unanimidad. Pasaríamos al apartado tercero, asuntos urgentes. ¿Algún asunto urgente? Si no hay ningún asunto urgente, pasaríamos al punto cuarto, parte de control y fiscalización. Señor secretario. Punto 9. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía de la número 2024/6757 a la 2024/8165 de los meses de septiembre y octubre de 2024. Pues queda dada cuenta. Punto número 10. Punto 10. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local. Extracto de los acuerdos adoptados en sesiones de 13 de septiembre y 27 de septiembre de 2024. Igualmente dada cuenta, señor secretario. Punto número 11. Punto de ruegos y preguntas. ¿Ruego o pregunta? Señor Aguilar.
Sí. Primero, un ruego. Ruego que revisen la documentación que firman. Nos ha llegado un acta en el que está incluida la señora Paula Herrera y el acta es de 27 de septiembre. Con lo cual, yo entiendo perfectamente que los administrativos pueden cometer muchos errores porque tienen muchas cosas que hacer, son mucha documentación que pasa por sus manos, lo tienen que hacer. Los que solamente hemos tenido que leer esa documentación porque no lo redactamos, pues solamente el pequeño esfuerzo de leerlo antes de firmarlo para darnos cuenta de esos errores. También me gustaría pedirle que nos digan la verdad y que si no lo saben, algo que se le pregunte, pues que nos digan que no lo saben, que es mucho mejor. Porque no entendemos, por ejemplo, lo que pasó con el Parque de los Pedregales, que se nos dijo que se estaba manteniendo, cuando hemos ido justamente después y los cuartos baños están cerrados. O, por ejemplo, el caso más flagrante del tema de Zuloaga, la exposición de Zuloaga, que nos dijeron el viernes aquí que como se habían pagado 120.000 euros por 4 meses, llevaban 61 días, que se iba a alargar ese periodo. Bueno, pues el pleno lo vieron los vecinos de Estepona el sábado a las 3 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde cerraron la exposición el mismo día que estaba prevista, sin ningún tipo de ampliación ni nada parecido. Y usted nos lo dijo el mismo viernes. Nos dijo el viernes que se ampliaría, los vecinos lo vieron el sábado y el domingo los que estaban allí lo que vieron es cómo se cerraba la exposición en la fecha delimitada. Curiosamente, lo que no tenemos explicación es qué ha pasado con los 60.000 euros de más pagados, pues si son 120.000 euros por 4 meses y ha estado 2, pues digo yo que esos 60.000 euros alguien será responsable. Y de igual forma, la reunión de los vecinos, que nos dijeron que se reuniría con los vecinos con antelación, estoy hablando de los vecinos de la hora de la avenida San Lorenzo, que se reuniría con antelación. Bueno, pues cuando nos reunimos, luego vino esa reunión, ya había empezado la obra. Entonces, lo de la suficiente antelación no puede ser menos 3 días, que por lo menos sea un número positivo. Se lo pido. Entonces, cuando le hagamos una pregunta, si nos pueden decir la respuesta, no la digan, casi preferimos que nos digan, no lo sé, y no pasa nada, ya buscamos la información o me la dan por teléfono más adelante, pero que no nos digan una cosa que no es. Porque eso, la verdad es que nos acaba todavía enfadando más. Después, me gustaría hacer una pregunta. ¿Son ustedes conscientes de que con lo que han hecho en el tráfico de Estepona, lo que es el casco urbano, hace cuestión de 3 semanas, un viernes, un accidente que hubo en la A7 provocó, fíjese lo que es el efecto mariposa, provocó que una ambulancia no pudiera salir del ambulatorio durante 14 minutos del centro de salud que está a escasos metros de donde nos encontramos? 14 minutos sin salir una ambulancia del centro de salud del ambulatorio del Monterroso, gracias a que el atasco que había producido un accidente en la 7 había colapsado hasta la avenida Juan Carlos. Le decía antes que le dieran una vuelta en el presupuesto. Tomen medidas sobre ello. Va a llegar el día que va a haber algo grave. Va a haber algo grave y nos vamos a arrepentir todos de que ya lo decíamos, de que tenemos que haberlo solucionado. Pero ¿son ustedes conscientes de ese hecho en concreto? Después, el tema de las papeleras en la calle Terraza. Ya nos hemos encontrado durante un largo tiempo que hay tramos en los que se está usando plenamente. ¿Nos pueden explicar por qué la especie de Papelerus corrientus está en peligro de extinción en Estepona y en la calle Terraza no encontramos ni una desde la Plaza Antonio Guerrero hasta el cruce de la Caixa, hasta el cruce de la Avenida España? Denle una vuelta también a ese tema. También me gustaría preguntarle, y ya no voy a alargarme más, por un tema que nos viene al pelo hoy, y es el campo de fútbol. Creo que nos encontramos con una situación complicada para muchísimos padres, muchísimos niños que están jugando al fútbol, que su deporte es el fútbol, que no están en la calle y no tienen otra fuente de diversión que el fútbol, y estamos encantados de que así sea, pero lo que es evidente es que faltan instalaciones municipales. Pero además de faltar instalaciones municipales, esto se ha visto agravado por la situación, y como digo, que hoy viene al pelo porque menos mal que el pleno es por la mañana, porque si fuera por la tarde igual tenemos que salir pronto para poder llegar hasta la línea, porque hoy el Estepona juega la eliminatoria de Copa del Rey en el estadio de la Línea porque el Muñoz Pérez no está terminado. Yo viendo la fecha lo tengo bastante claro. El Estepona, el último partido que jugó en el Muñoz Pérez fue el 28 de abril. La última vez que se utilizó de forma grande, que estaba el concejal de deporte y usted también, señor García, allí, fue a 24 horas, pero a partir de ahí, desde el 12-13 de junio, ¿por qué no está el concurso hecho a tiempo, está licitado, está adjudicado, y hubiéramos tenido medio mes de julio, agosto y septiembre para poder haber acometido esa obra tan necesaria en el Muñoz Pérez?
y no tener que estar a final de agosto, a final de octubre, realizando esa obra. Muchísimos vecinos de Estepona que son socios de la entidad están todos los domingos que juega el Estepona en casa dando vueltas por la comarca, como si fueran los del Hobbit. Están por toda la comarca dando vueltas. Oiga, hoy todavía el caos es mayor. Si hoy pudiéramos haber disfrutado de tener un equipo de la segunda división aquí en Estepona, seguramente sería algo tremendamente importante para nosotros. Y todo es por la no dedicación de tiempo y de trabajo a este concurso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es el responsable para que hoy el Estepona tenga que ir a la línea y 6.000, 5.000, 8.000 personas que quieran verlo tengan que trasladarse y no lo podemos hacer en nuestro campo? Podría haber más preguntas, pero hoy la verdad es que no tengo muchas ganas de seguir insistiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta o ruego más? Bien, pues paso a contestar al señor Aguilar. Pues la verdad es que hoy es un día triste para España, por las razones que hemos comentado al principio del Pleno, pero de alguna manera nos queda esta pequeña satisfacción que el equipo de fútbol de Estepona, que por cierto la Federación ha decidido que se celebre el partido y si no hay nueva noticia está previsto que se celebre, y por tanto es una oportunidad histórica para que el Estepona, precisamente contra el equipo principal de la provincia, el Málaga, pues juegue un partido, una eliminatoria de la Copa del Rey. Y tengo que aprovechar, dentro del momento triste que estamos, ya digo, en toda España, tengo que aprovechar para pedir a la afición y a los vecinos de Estepona que quieran acercarse a la línea, que el ayuntamiento de esa ciudad pues ha ofrecido sus nuevas instalaciones recién inauguradas para que este partido se pueda jugar. A todos nos habría gustado que se juegue en Estepona, pero la realidad que hemos explicado en los medios de comunicación, lo ha explicado suficientemente bien y suficientes veces, no obstante yo lo voy a reiterar, el concejal de Deportes ha explicado que hasta el mes de junio no se hizo saber por parte del Club Deportivo Estepona, no se hizo saber al ayuntamiento que convendría renovar el césped de ese estadio. A partir de ahí se puso en marcha con toda la celeridad que los técnicos de deporte pudieron, se puso en marcha el expediente, se hicieron las prescripciones técnicas, el proyecto correspondiente, se inició la licitación y ya se sabía que iba a ser imposible que a principio de temporada estuviera el campo hecho. Y una de dos, o se echaba una temporada entera con el campo como estaba, o si se pretendía y se esperaba, como el club pidió, que se renovara el césped, necesariamente los primeros partidos de la temporada tendrían que jugarse en otro campo. Ha coincidido que además de los partidos ordinarios de la Liga, de la segunda ref, además de ellos se juegue este partido de Copa del Rey, pues tiene que ser también fuera de la ciudad, pero a todos nos gustaría que hubiera sido dentro, el primero al alcalde como es lógico. Lo que comenta de parte del mobiliario urbano de la calle Terraza, les recuerdo que siempre que hay una obra en la ciudad, el mobiliario urbano, sean papeleras, sean bancos, es precisamente la parte final de la obra, se ponen al final. Y quiero decir con esto que en estos días que la obra está ultimándose, pues también ese tipo de elementos se van a colocar. Tengo entendido que se van a colocar además no en el centro de la calle, esto ya es puramente accesorio, pero también se lo hago saber, que se van a colocar en la intersección entre las bocacalles de calle Terraza y la propia calle. El día al que se refiere usted de las ambulancias, creo que es un accidente que sucedió cerca de Cancelada. Efectivamente, yo venía entonces desde esa urbanización y vi que había un atasco completo de toda la autovía que se metía incluso en la autopista de peaje y por tanto imposibilitaba acceder a la autovía no ya por la calle Terraza, sino por la avenida Andalucía, por la avenida Litoral, por la avenida del Carmen, por cualquier calle de la ciudad se hizo el acceso imposible hacia el este. Pero también se hizo imposible a todas las personas que vivieran pues, en la zona del Hotel Kempinski, en el camino de la Voladilla, es decir, por gran parte del término municipal. Pero es que probablemente el retroceso y el atasco llegaría incluso hasta Manilva. Bueno, pues cosas que pasan, cosas que nos recuerdan que hay que mejorar la movilidad en la comarca y que esta reivindicación que estamos haciendo todos los municipios para que el Gobierno de España se implique con la Costa del Sol y mejore la movilidad, sea en forma de dejar sin efecto el peaje, el carísimo peaje de la autopista, sea en forma de articular una conexión ferroviaria, que es la aspiración que tenemos todos, pues este accidente nos recuerda una vez más que tenemos grandes problemas de movilidad en toda la Costa del Sol y que la solución tiene que ir por el camino que he indicado.
Si ha habido algún error en el acta, pues el señor secretario y su equipo toma nota y lo procederá a corregirlo. Y sí le puedo decir que el Boulevard, bueno, hubo una reunión que se convocó cuando se pudo, cuando la empresa constructora suministró el plan de obras al ayuntamiento, y cuando lo suministró se convocó, y la prueba de que no hubo ningún problema con la antelación con que se hizo esa convocatoria es que acudieron quizás unos 140, 150 vecinos, incluido usted, si no recuerdo mal. Lo de Zuloaga, inicialmente esa era la intención de hacer una ampliación, al final se quedó en lo que se pudo quedar, porque había otros compromisos de la Fundación con otras localidades y había que proceder al traslado de las obras. Y respecto de los Pedregales, pues sí, que han estado abiertos los cuartos de baño y los días en que se prevé la utilización del parque pues están plenamente efectivos. Esto es lo que le puedo decir. Concluyo el pleno de la misma manera que empezamos. Lamentamos y esta ciudad se solidariza con todos los familiares, también con los responsables de las administraciones que tienen que estar estos días pechando con el trabajo que implica devolver a la normalidad todas estas zonas. Estepona se solidariza, Estepona hace luto oficial, Estepona suspende todos los actos oficiales, públicos, de carácter político y de carácter de entretenimiento también, que había previsto con ocasión de las fiestas acostumbradas en la víspera del Día de los Santos, pero hemos hecho este pleno por pura responsabilidad y de la misma manera, insisto, que los empleados municipales están en las plantas superiores trabajando, nosotros hemos trabajado en el día de hoy también. Muchas gracias.